No importa si es Influenciadores 2 o Influenciar 2. Yo le digo influencers. Pero lo importante es que usted sea un factor de transformación, que usted con su vida, usted logre influenciar en el entorno para traer transformación. En estas escuelas aprendemos sobre el carácter de Dios y cómo Él nos lleva a establecer su reino en los lugares donde estemos. Bienvenido a la Escuela de Influenciadores 2. Buenas. Un saludo cariñoso a todos esos hermosos estudiantes que se están preparando para ser instrumentos en las manos de Dios. Estamos en el módulo 2, Influenciadores 2, y ya hemos visto 2 clases. Ahora vamos a ver la tercera clase. Recordemos que la primera clase hablé acerca de conocer a Dios es el reflejo de mi personalidad. Ahí vimos quién es Dios y estuvimos hablando que Dios es una persona que tiene conciencia, que tiene sensibilidad, que tiene libre albedrío, que tiene atributos y tiene atributos naturales, lo que Él es y no comparte con nadie, y tiene atributos morales, lo que Él decidió hacer y los comparte con sus hijos. También estuvimos hablando, la lección número 2 fue el desarrollo de mi personalidad a través de la Trinidad. Y ahí estuvimos viendo lo que son los temperamentos. Entonces vimos el temperamento flemático, el colérico, el melancólico, el sanguíneo. Estuvimos hablando de eso. Y esta clase, la número 3, que ya usted estudió, que la tiene en su, usted tiene su manual. No le puedo dar la página porque puede cambiar con las notas que yo tengo acá. Pero vamos a ver la clase 3, se llama El corazón, el centro de comando de mi carácter. Y el texto bíblico que voy a usar es Proverbios 4:23. Ese texto dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Tú encuentras en la Biblia, cuando el Señor le habló a su pueblo Israel, en Deuteronomio capítulo 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Ve? Enfatiza el corazón. La palabra corazón en el hebreo es levav. Y mira lo que significa. Significa la mente, mi mente. Cuando dice que yo lo ame con mi corazón, entonces mi mente, pero que mi mente incluye mi memoria, mis pensamientos, mi entendimiento, mi inteligencia, mi razonamiento, mi juicio, mi mente. Pero también el corazón incluye mi voluntad. O sea, mis decisiones, porque en la voluntad yo decido. Pero también mi corazón incluye mis emociones, la alegría, la tristeza, el gozo. Pero también el corazón incluye mi sexualidad. Y también mi corazón incluye mi conciencia. Entonces mire cómo funciona esto. La mente del ser humano
planea, la mente. Luego la voluntad lo ejecuta. Luego la conciencia lo aprueba o desaprueba. Y las emociones lo celebran o no lo celebran. Y todo ese bloque es lo que la Biblia lo llama el corazón. Decimos que el corazón es es el comando de mi carácter. El corazón maneja mi carácter, porque ya les dije, el corazón son todas esas cosas. El corazón es toda esa sumatoria: la mente, la voluntad, la conciencia, la sexualidad, mis emociones, el juicio, el razonamiento, la inteligencia, los recuerdos. Todo eso bloque es mi corazón. Entonces es el piloto de mi carácter. Bien importante eso, que usted lo analice. Entramos un poco más adelante y hablamos algo sobre el carácter. El carácter. El carácter es no es heredado, no. El carácter es la marca, la imagen de Dios en lo profundo mío, como cuando se marca un metal, cuando se marca un cuero, se marca una madera, se marca. Entonces, en la vida, el entorno de la vida, escucha esto, el entorno que yo he tenido, llámese entorno mi familia, llámese entorno el lugar donde viví, los amigos que tuve, el colegio, las vivencias que tuve, la educación que tuve, las experiencias que tuve, buenas o malas. Todo eso, todo ese entorno, si fui hijo único, si fui el hijo mayor, el hijo menor, si tuve que tener responsabilidades en mi casa, si tuve que trabajar desde pequeño, el entorno, todo eso que me pasó, tuvieron que ver con mi carácter. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, me entrego al Señor Jesús y Él entra a mi vida, en ese momento Él perdona mis pecados y yo comienzo a caminar con el Señor. Pero ese acto se llama la regeneración. La regeneración. Y de ahí en adelante comienza el segundo acto, se llama la santificación. Y en ese segundo proceso, lo que hace el Espíritu Santo es trabajar en mi carácter. Porque el carácter es el yo verdadero. Se dice que el carácter es el ser humano oculto. Es lo que está escondido en el ser humano. Y ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar en esa parte de mi carácter. Recordemos entonces que el corazón es la fuente de la vida. Y cuando las elecciones que yo tomo, si son elecciones buenas al caminar con Dios, el carácter de Dios se va plasmando en mí.
Pero si son decisiones equivocadas, el carácter de Dios no se va plasmando. El carácter de Dios vino a mí, como ya lo dije, en el momento de mi conversión. Y la sangre de Jesús fue la tinta que se usó para marcar. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Por supuesto, cuando yo me entregué de corazón, porque el hecho de que yo haya hecho una oración no significa que me entregué de corazón. El hecho de que haya pasado adelante no significa que me entregué de corazón. No, hay mucha gente que pasa pero no se entregó. Es cuando tú tomaste una decisión radical, profunda, ahí, que de verdad fuiste, en ese momento abriste tu corazón, el Espíritu Santo vino sobre ti. Ahí comenzó el trabajo del carácter de Dios en ti. En nuestra clase pasada vimos que la personalidad está formada de mi carácter y de mis temperamentos. Y te voy a tocar 3 aspectos importantes en esta lección. Primer aspecto, te voy a hablar de la ley moral. La ley moral. Y esa ley moral determina mi carácter. El carácter se mide con la única medida que existe, y es la ley moral de Dios. La ley moral no se puede dejar de lado de nuestra vida, no la puedo quitar, porque proviene de la naturaleza y el carácter de Dios. La ley moral proviene de la inteligencia de Dios, de la conciencia de Dios. La ley moral es inamovible y solo se podría destruir o cambiar si la naturaleza de Dios se puede destruir o se puede cambiar, lo cual no es posible. La ley moral nos manda a amar a Dios y nos manda a amar a nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 43 y 44, dijo así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es parte de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, escucha esto, la ley moral de Dios va en contra de todo lo que no es de Dios. La ley moral de Dios camina en el árbol de la vida, y lo que va en contra camina en la línea del árbol del conocimiento. Si nosotros nos detenemos a reflexionar en la desobediencia de Adán y Eva, vamos a encontrar que ellos tomaron una decisión libre, estimulada por los deseos, y cuando ellos aceptaron ese deseo, lo llevaron a la realidad, rompieron el pacto con Dios. Y esto afectó la vida de Adán y Eva y sus descendientes, y afectó la humanidad hasta nuestros días.
Ahora Cristo vino y al morir en la cruz y resucitar y establecer su reino en la tierra, el trabajo que Él le entregó a la iglesia cuando dice que hagamos discípulos a las naciones es que implantemos el carácter de Dios en cada individuo que vive en esta tierra. Y a medida que el carácter de Dios se va plasmando en el corazón de cada ser humano, se va cumpliendo lo de 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una ley moral, entonces, que no podemos cambiarla a menos que cambiáramos la inmutabilidad de Dios. Ahora, si te das cuenta, todo esto que te he compartido en la primera clase, en la segunda clase y en esta tercera clase, tiene que ver con el ser, con el ser. La iglesia Manantial ha tenido un hermoso trabajo en el hacer. Hemos crecido miles y miles y miles. Tenemos miles jóvenes, miles niños. Tenemos una dinámica de crecimiento, grupos de cuidado. Antes teníamos encuentros, la gente pasaba, se arrodillaba, lloraba, pero dentro de un año que volvíamos a tener el encuentro pasaba lo mismo, y dentro del otro año pasaba lo mismo. Y yo dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Y entendí y descubrí que es que nos ha hecho falta trabajar el carácter y el temperamento de los que le servimos a Dios. Y por eso hemos hecho unos cambios, porque si tú sigues haciendo lo mismo de lo que siempre has hecho, seguirás igual. Pero estos cambios que hemos hecho, guiados por el Espíritu, es ahora trabajando tu esencia, trabajando tu carácter, trabajando tus temperamentos, para que tengas una personalidad distinta y que tú y yo nos parezcamos más al Señor Jesús. Segundo aspecto de esta enseñanza se llama el corazón y las elecciones supremas. El carácter está determinado por la manera como está mi corazón. Usted está facultado para decidir, para complacer a Dios, para glorificar a Dios, para cumplir con libertad y responsabilidad el plan que Él diseñó desde la eternidad para usted. Recuerde que las elecciones suyas, las decisiones supremas suyas, son el reflejo de sus cualidades morales y van a revelar el carácter de Dios en usted. Por eso su corazón, como agente moral, tiene el siguiente llamado. Primer llamado: su corazón tiene el llamado supremo de amar a Dios por encima de todo y de complacer a Dios. En Isaías 43, versículo 7, dice la palabra del Señor así: todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, la razón por la que el Señor me hizo a mí es para que yo sea para Él, que todo lo que yo hago agrade al Señor. El segundo llamado, y vamos a usar Deuteronomio 7, versículo 6,
El segundo llamado es el siguiente: el corazón como agente moral tiene la obligación moral de complacer a Dios. Entonces vamos a Deuteronomio 7:6, que dice así: Dios dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí ve? Y el tercer llamado, que está en el Salmo 81, versículos 10 y 11, es que el corazón como agente moral está facultado para complacer a Dios, aunque puede decidir no hacerlo. No hacerlo. Nada, no lo quiero hacer. Y el Salmo 81, versículo 10 y 11, mira cómo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sí ve? Uno decide. ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque el mundo decidió caminar sin Dios. ¿Y por qué en la vida cristiana hay muchos hermanos andando mal? ¿Y por qué en la vida cristiana hay tanta gente asistiendo de manera fiel a los cultos, pero no hay cambios profundos? Porque tú decides. Y ahí entramos a algo que yo llamo decisiones supremas. Encontramos nosotros las decisiones pequeñas, aquellas que son inconscientes. Lavarme la boca, bañarme, despertarme, desayunar. Son decisiones pequeñas. Encontramos otras que ya son decisiones ya más de mayor responsabilidad. Trabajar, comprar una casa, comprar un carro, ya son de mayor responsabilidad. Y hay otras decisiones que se llaman decisiones supremas, que son las que determinan, escuche, son las que determinan tu vida para bien o para mal. Y esas son decisiones de tu corazón, como por ejemplo decisiones gigantes, altas, supremas. Entregarme al Señor de todo corazón, sin reserva. Esa es una decisión suprema. Por ejemplo, casarme es una decisión suprema, porque va a determinar mi vida. Por ejemplo, la carrera profesional es una decisión suprema. Tú encuentras en la Biblia gente que tomó decisiones supremas. Por ejemplo, José decidió serle fiel a Dios, huir del pecado, decisión suprema. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, decisión suprema. Pablo tomó la decisión suprema de amar a Dios por encima de toda situación. Por eso él dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o espada, nada me va a separar del amor de Dios. Los 12, cuando andaban con Jesús, tomaban decisiones producto de las circunstancias, pero luego cuando el Señor se fue, comenzaron a tomar decisiones supremas. Dijeron: vamos al aposento alto y no nos vamos a ir de ahí hasta que no venga el Espíritu Santo y nos llene. Y cuando el Espíritu Santo vino,
De ahí en adelante la vida de estos hombres fue marcada radicalmente a tal punto que en menos de 50 años todo el imperio romano había sido impactado por la predicación de la palabra y fueron capaces de morir por el Señor Jesús por una decisión suprema. Job tomó decisiones supremas. En Job 31, en la nueva traducción viviente, versículo 1, dice, en la nueva traducción viviente, dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Tremendo, tremenda decisión suprema que tomó. Y el versículo 11 del capítulo 31 dice: pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. ¿Sí ve? Él tomó esa decisión. Y ahora en el versículo 24 en la TLA en adelante, mire cómo dice: jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público ni en secreto. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. A diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al que dirán. Juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Llevaré su acusación en los hombros y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta de mis actos. Jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Y termina: si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada produzca mi tierra espinas. Entonces Job tomó decisiones que ya los dije, elecciones supremas, se llaman así. Entonces cuando tú tomas decisiones supremas, radicales, que te llevan a agradar a Dios, allí tu carácter está recibiendo el sello del cielo. Y eso es lo que queremos contigo como estudiante. Vamos a orar. Allí donde estás, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: ayúdame, Señor, a tomar decisiones correctas. Señor, decido darte permiso para que sigas trabajando las áreas escondidas de mi personalidad, de mi carácter. Decido, Señor, abrirte mi corazón de par en par, no esconderte nada, rechazar lo inmoral, lo sucio en mi vida, lo pecaminoso. Decido ser verdadero, ser genuino. Decido amarte, Señor. La grandeza que yo pueda tener será la que tú me des dentro de mí.
levante su manita derecha y diga: Señor, que yo pueda ser un influenciador, pero primero que tú seas el que influencies mi vida para bien, porque quiero llegar hasta el final de mis días con una vida que te agrade. Toma mis imperfecciones, mis fracasos, mis temores y mis miedos. Dame paz. Y diga: que yo sea testimonio en mi casa, testimonio en mi trabajo, testimonio con mis alumnos, testimonio con otros, el entorno donde Dios me coloque. Estoy saliendo de lo sucio, de lo pecaminoso, de todo aquello que el diablo marcó en mí. Estoy saliendo de la inmoralidad, de los complejos, de la inseguridad, de todo aquello que me ató al mal. Hoy me levanto en firmeza espiritual, en fuerza espiritual, en constancia, en decisiones radicales. Padre, voy a cortar con todo lo que no te agrada. Ayúdame, Señor. Quiero amarte sin condiciones, porque tú me amas sin condiciones. El amor tuyo es un amor sin condiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a esta parte final de la palabra que les he compartido. Ahora sigue el coordinador con usted, orientándolo. Siga reflexionando, meditando en la palabra, bajándola al corazón, volviendo la carne, para que de esa manera su carácter se parezca cada día a la imagen de Dios.